Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, es un privilegio para mí el día de hoy poder estar predicando la palabra del Señor. Y quisiera hoy que prestemos atención a uno de los personajes más interesantes que precedieron el ministerio de Jesús en Juan. Y ese personaje, lógicamente, es Juan el Bautista. Lo primero que tenemos que entender en relación a Juan el Bautista es que Juan el Bautista es un personaje del Antiguo Testamento. ¿Me escucharon bien? Un personaje del Antiguo Testamento. Cuando digo testamento me refiero que vivió dentro del antiguo pacto. Juan nació, vivió y murió bajo la ley. En otras palabras, Juan vivió en el periodo de transición, cuando la ley se iba a acabar, el antiguo pacto, y el nuevo pacto iba a comenzar. Juan se vistió como un profeta del Antiguo Testamento, comió como un profeta del Antiguo Testamento, habitó en el desierto como muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso es porque Juan es, y escúchenme bien, esto es muy importante, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, dice Lucas. Ahora, ¿por qué es importante entender que Juan el Bautista es un profeta? Y la razón es porque recuerden que el propósito del Evangelio de Juan, el autor del libro de Juan, el propósito del libro de Juan es que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Juan al presentar el testimonio de Juan el Bautista? Juan nos está presentando aquí frente a nosotros, en la primera parte del libro de Juan, el primer testigo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí el primer testigo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene un testimonio importante porque es un profeta. Y los profetas en el Antiguo Testamento, si recuerdan todos estos profetas que aparecen, son mensajeros del pacto de Dios. Hablan de parte del Señor. La frase más común entre los profetas del Antiguo Testamento es así dice el Señor. ¿Y por qué? Porque los profetas anuncian el mensaje de Dios. Y eso es exactamente lo que Juan está haciendo como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y hoy día quiero que prestemos atención no únicamente en el mensaje de Juan el Bautista como un profeta,
sino que también quiero que presten especial atención a la forma del mensaje de Juan. Y durante esta semana he sido especialmente conmovido al ver la humildad de Juan el Bautista. Y una humildad, mis amados hermanos, que es algo que creo que tenemos que aprender. Nuestro Señor Jesús nos ha llamado a ser testigos hasta lo último de la tierra. Por tanto, tengo la convicción que podemos aprender mucho al ver el testimonio de Juan para que nosotros, los testigos de Jesús en esta era, podamos crecer en ser testigos fieles. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Aprendiendo a ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante que aprendemos de Juan como un testigo de Jesús, y esta es la idea central de mi sermón. Si entiendes esto, creo que vas a poder entender la mayoría de lo que voy a decir hoy. Esta es la idea central que quiero comunicar el día de hoy. Un testigo fiel del Evangelio nunca apunta hacia sí mismo. Un testigo fiel del Evangelio nunca apunta hacia sí mismo, sino siempre apunta hacia Jesús. Esa es la idea que quiero que hoy día veamos y que aparece en este pasaje tan fuertemente. Un testigo fiel del Evangelio no busca dar testimonio de sí mismo, no apunta hacia sí mismo, sino que como un testigo apunta hacia Jesús. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 19. Y vamos a leer desde el versículo 19 al 34. La palabra del Señor dice así: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quienes ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos. Padre, venimos a tu presencia
para escuchar el testimonio de Juan. El testimonio que tú le diste para nosotros, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida en su nombre. Y si ya hemos creído, que seamos testigos fieles. Ayúdanos porque te necesitamos. Manda tu espíritu para que los corazones de nuestros hermanos aquí sean iluminados. Habla, Señor, como solo tú puedes hablar. Capacita, Señor, este débil mensajero, Señor, para poder proclamar tu mensaje de salvación. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero desglosar esta frase central que les decía que iba a ser el tema central de nuestro sermón. Y es: el testigo fiel, esta es la primera parte, nunca apunta hacia sí mismo. Y el texto comienza en el versículo 19 con un grupo de judíos que fueron enviados desde Jerusalén para preguntar por la identidad y el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, para ese entonces, para la época en que Jesús empieza su ministerio, se había vuelto extremadamente popular. Juan el Bautista había ganado mucha popularidad entre medio del pueblo. Ahora, esto es muy lógico si piensan que han pasado literalmente 400 años de silencio desde que el último profeta, Malaquías, habló en nombre de Jehová. Pero ahora, si van un segundo a Lucas capítulo 1, vemos que Juan el Bautista había sido designado para ser un profeta desde su nacimiento. Entonces, obvio que la atención sobre Juan se empieza a traer, porque Dios dejó de darle profecía a Israel por 400 años. Pero aquí está Elizabeth, una mujer estéril, esposa de Zacarías, sacerdote de Dios, recibe la visita de un ángel. ¿Y qué les dice el ángel? Les dice literalmente que ellos van a tener un hijo. Y ese hijo, dice el versículo 76 de Lucas 1, será llamado profeta del Altísimo. Y no quiero que pierdan de vista este paralelismo, pero ¿se acuerdan que otra pareja era estéril y de edad avanzada en el Antiguo Testamento y se les fue profetizado que iban a tener un hijo? ¿Quién era? Abraham y Sara, ¿no? Y ven el paralelismo que hay ahí. Dios está llevando a cabo su plan de salvación. Dios está cumpliendo las promesas hechas a Israel y está replicando en algún sentido lo que Él ha hecho en el pasado para poder anunciar y proclamar esta salvación. Ahora, quiero que presten especial atención en el versículo 19, la manera en que Juan da testimonio de esta salvación. Juan, decía yo en la idea central, es un testigo fiel porque no apunta hacia sí mismo. Y hay dos razones que lo llevan a no apuntar hacia sí mismo. La primera de esas razones por la cual Juan no apunta hacia sí mismo es porque él entiende que él no es el Salvador, sino simplemente un mensajero. Juan entiende: yo no soy el Salvador, yo soy su mensajero. Observen por favor el versículo 19. ¿Eres el Cristo?, le preguntan los judíos. Él confesó, no negó dar ese testimonio, pero confesó: yo no soy el Cristo. Juan había tenido un nacimiento milagroso, había sido apuntado como profeta,
estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Pero él entiende bien algo. Él no es el Salvador. Él no es el Salvador. Y versículo 21 dice: entonces, ¿qué?, le preguntaron los judíos. ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Y aquí es importante entender que tanto Elías como el profeta son dos figuras de los últimos tiempos, figuras escatológicas, podríamos decir. Y los judíos creían, tomando la enseñanza de Malaquías 4, 5 y 6, que Elías volvería físicamente cuando el Mesías apareciera, y que también vendría un gran profeta que fue anunciado en Deuteronomio. ¿Recuerdan? Moisés profetizó, dijo: en el futuro va a venir un profeta más grande que yo, y a él tienen que escuchar. Ellos le están preguntando: Juan el Bautista, ¿tú eres ese Elías y eres ese profeta? Y Juan dice: no, no lo soy. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí para explicar un aspecto, para poder mostrar y tratar de resolver una tensión que veo aquí en el pasaje. Cuando los judíos le preguntan a Juan el Bautista si él es Elías, ellos parecen tener en mente la idea de una reencarnación física de Elías. Ellos estaban preguntándoles si él era Elías física y literalmente, que había descendido en el carro de fuego, tal cual como lo vimos irse en el segundo libro de los Reyes. Y Juan el Bautista está diciendo: no, yo no soy la reencarnación de Elías física. ¿Por qué entender esta distinción es importante? Porque Jesús dice de Elías que él vino predicando en el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan? Él vino predicando en el espíritu de Elías. Entonces, tenemos que hay un sentido en el que Juan el Bautista no era Elías físicamente, o al menos el tipo de Elías que los fariseos estaban esperando, pero hay un sentido tipológico, espiritual, en el que Juan el Bautista sí es Elías. Y eso es importante de entender para no pensar que existe una contradicción en ese sentido. Ahora, lo que es importante para nosotros, y eso creo que es lo relevante del pasaje, más que hablemos de Juan el Bautista en sí mismo, lo que es importante es que vemos una intención de Juan de no atraer la atención hacia sí mismo. ¿Se dan cuenta de esa forma, no? Juan era popular, Juan era importante, había ganado muchos seguidores, pero Juan no quiere que hablen de él. Cada vez que le preguntan algo sobre él, él dice respuestas cortas: no, no soy, no. ¿Por qué? Porque Juan no está intentando llamar la atención sobre sí mismo. No quiere, ya que él no es el Salvador, no quiere que la gente hable ni piense excesivamente sobre él. Y eso es relevante. Y esto es aún más evidente cuando vamos al versículo 22. Miren el versículo 22, por favor. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y piensen un segundo en esa pregunta. ¿Cómo responderían ustedes si alguien les pregunta: ¿qué dices de ti mismo? La manera en que respondamos esa pregunta dice mucho de nuestro corazón. ¿Qué dices de ti mismo? Dice mucho de lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién soy? Y la respuesta de Juan es notable. Observen el versículo 23. Yo soy la voz
del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. ¿Quién eres? Soy una voz. Nada más. Soy una voz. Eso es todo lo que soy. ¿Se dan cuenta que no hay personalidad para el mensajero? Está completamente ausente. Él pudo haber dicho: yo soy Juan el Bautista, el último de los profetas, hijo de Zacarías, sacerdote de Dios, anunciado por los ángeles, graduado del Southern Seminary. Pero no. Él dice: soy una voz que proclama el mensaje de otro. Quiero que piensen un segundo. ¿Por qué Juan no quiere atraer la atención sobre sí mismo? ¿Por qué Juan no desea que hablen de él? ¿Por qué él no quiere ni siquiera identificarse en el texto? Y la respuesta es que Juan está tan maravillado con la gloria del Señor que no tiene necesidad de hacerlo. Está tan maravillado con quién es su Señor que no tiene necesidad de que hablen de él. Tiene un Señor tan glorioso, tan amoroso, tan bueno, tan justo, que no necesita que la gente piense en él. Y ese es Juan, ese es el mensaje de Juan. Y aquí está, para anunciar el mensaje del Señor, el llamado a arrepentimiento, citando Isaías capítulo 40. Él estaba aquí para preparar el camino para que Israel reciba a su Dios en el desierto, lo que obviamente nos transporta a las imágenes del Éxodo. Pero de nuevo, presten atención. Cuando Juan piensa en sí mismo, es extremadamente cuidadoso en definir su identidad sin atraer la atención sobre sí mismo. Juan es una de las personas más humildes en la Escritura. Y creo que esa es la razón por la cual Jesús lo llama el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque es manso, porque es humilde, porque no está apuntando hacia sí mismo, está apuntando hacia alguien mucho mayor. Y eso no es solo cierto de la forma en que Juan el Bautista se concibe a sí mismo y su identidad, sino que también es cierto en la forma en que Juan concibe su ministerio. ¿Por qué entender esto es importante? Porque a veces podemos quizás no llamar la atención tratando de enfatizar nuestra identidad, pero a veces podemos querer llamar la atención con respecto a lo que yo hago para el Señor. Y Juan no es así. Cuando Juan concibe su ministerio, y aquí la segunda razón de por qué Juan no apunta hacia sí mismo, y es porque él entiende que su ministerio no se trata acerca de él, sino que se trata de alguien mucho mayor. El ministerio de Juan no es acerca de Juan. El ministerio de Juan es acerca de otro, mucho más grande que Juan. Versículo 25. Entonces le preguntaron los judíos: ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? La pregunta de los judíos es bastante obvia, ¿no? ¿Con qué autoridad estás bautizando? Especialmente si miran los pasajes paralelos en Mateo, Marco. Juan estaba bautizando judíos. Y esto es importante que presten atención en esta característica. Porque en el contexto de la época de Juan el Bautista, y antes también, hay testimonios de que los judíos practicaban un tipo de bautismo
Pero ese bautismo era solo para gentiles, es decir, para personas no judías nacionalmente. ¿Cómo era este bautismo? Las personas que se habían convertido de religiones paganas al judaísmo, eran prosélitos, ellos iban y eran bautizados por ellos mismos, hombres y mujeres, se sumergían en agua como un símbolo de ser limpiados de las religiones paganas y ser incorporados al pueblo de Dios. Sin embargo, lo que está pasando con Juan aquí es diferente. ¿Se dan cuenta que es distinto? Porque Juan está llamando a Israel, a los judíos, al arrepentimiento. Y lo importante aquí que quiero enfatizar es que Juan está llamando al verdadero Israel a arrepentirse. Al Israel que habló Pablo en Romanos capítulo 9, que dice, no es israelita el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. ¿Y por qué estoy tan convencido que esa es la mejor interpretación? Porque observen en Mateo 3, cuando Juan el Bautista ve venir a los fariseos, ¿se acuerdan la respuesta? Lo que le dijo Juan el Bautista cuando vio a los fariseos venir a bautizarse, los recibió y les dijo, amigos míos, vengan al bautismo. ¿Eso le dijo? ¿Sí o no? No. ¿Qué le dijo? Generación de víboras. ¡Wow! Qué tremendo recibimiento para expandir su ministerio. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a hacer estos frutos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque dice, no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Juan está llamando al remanente fiel. Juan está llamando a los israelitas de corazón, no a un Israel étnico. Y ese es el punto de Juan. Pero una vez más, no quiero desviarme en eso. La forma en que Juan anuncia su mensaje es diciendo, yo estoy haciendo este bautismo, pero este bautismo es acerca de uno que ustedes no conocen. Juan viene a anunciar, el rey de Israel ha llegado y él los bautizará de una forma que nunca antes ha pasado. Y ese Salvador que describe Juan el Bautista es tan glorioso, es tan magnífico, que yo, dice Juan, no soy digno de desatar la correa de la sandalia. ¿Se dan cuenta de ese detalle? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Y es difícil entender la fuerza del mensaje de Juan sin entender el contexto de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en la época de Juan, un discípulo acostumbraba a hacer todas las tareas que hacían los esclavos por sus maestros. Entonces, si yo tomaba un discípulo, ese discípulo me ayudaba a lavar los trastes, me ayudaba a hacer las tareas domésticas, me ayudaba con los animales, y mientras me ayudaba en ese sentido, yo le enseñaba. Los maestros en ese entonces no cobraban un salario, pero sí se les recompensaba con servicios y honor. O sea, tener discípulos era tener también ayuda. Ahora, hay una sola cosa que los discípulos no hacían. Adivinen cuál era. Hay una sola cosa que los discípulos no hacían por sus maestros. Y esa era desatar las correas de sus sandalias y lavar sus pies. Eso
lo hacían no cualquier esclavo, lo hacía el esclavo de menor rango. Entonces, ¿qué es lo que Juan el Bautista me está diciendo aquí? Aquel de quien yo doy testimonio, yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Eso es lo que Juan está diciendo en este pasaje al ocupar esa ilustración. Aquel que viene a bautizar, yo no soy digno de ser ni siquiera su esclavo. No soy digno de ser el esclavo más bajo que le sirve. No soy digno de eso. No soy digno de servirle a ese Señor. ¿Y se dan cuenta la humildad de Juan? La mansedumbre. Él reconoce que no es el Salvador y reconoce que su ministerio se trata acerca de otro. Y hermanos, eso no es solo cierto acerca de Juan. Eso es cierto de mí y de ti. Nosotros no somos los salvadores del mundo. Y aún si tenemos el privilegio de anunciar a aquel que sí es el Salvador, no somos dignos de hacerlo. No somos dignos de llevar el mensaje de Jesús a las personas. No somos dignos. No lo merecemos. No merecemos que Dios haya puesto su mensaje en nosotros. No merecemos que Dios haya decidido usar personas pecadoras como tú y yo para anunciar un Salvador tan glorioso. Dios pudo haber proclamado su mensaje en el cielo. Dios pudo haberlo usado a través de los animales. Y aquí están pecadores como tú y yo anunciando un Salvador glorioso. Glorioso a un punto que no podemos imaginar. Glorioso. Tú y yo no merecemos hablar de ese Salvador, pero Él lo ha querido hacer. ¿Por qué? No sé, pero Él nos ha querido usar a nosotros. Pero nunca pierdas de vista, tú no mereces hablar de Jesús. Tú no mereces ser hijo de Dios. Hay solo una persona que merece todo, y ese es Jesús mismo. No nosotros, mis amados hermanos. No deberíamos orar como dice Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya o mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Yo no sé ustedes, pero es tan cansador ver lo egoísta que somos. Yo me canso de ver cómo mi pecado me lleva a pensar en mí, una y otra vez. Yo, una y otra vez. Nos encanta apuntar la atención hacia nosotros mismos. Seamos honestos. Odiamos pasar desapercibidos. Oramos que la gente no se dé cuenta que estamos ahí. Odiamos que la gente no sepa quién soy. Odiamos que la gente no se dé cuenta si yo estoy sirviendo. Y aquí, hermanos, en la iglesia, entre los otros cristianos, es así. Tenemos que parar. No podemos vivir pensando sobre nosotros mismos todo el tiempo, porque es dañino. Tenemos que empezar a pensar en la gloria del Salvador al que servimos, no en nosotros. No intentes llamar la atención sobre ti mismo. No intentes hacerlo. No conduce a nada bueno. No sirvas pensando si hay alguien mirándote.
No quieras sonar espiritual cuando conversas con otra persona. Hoy mismo, hermanos, quizás algunos de ustedes o nosotros vamos a estar en el grupo de conexión hablando, pero no para edificar. Hablando, ¿saben para qué? Para llamar la atención sobre nosotros mismos, para que la gente piense que yo soy espiritual, para que la gente me vea y diga, wow, qué genial, cuánto sabe. Y eso no es espiritualidad bíblica, hermanos, porque Jesús dijo que el que se humilla va a ser enaltecido. El testigo fiel no busca su propia honra. El testigo fiel no pasa tiempo pensando excesivamente en sí mismo. El testigo fiel tiene la voluntad de menguar para que Cristo pueda crecer. El testigo fiel está dispuesto a hacer nada para que Cristo sea todo. Ese es el testigo fiel del Evangelio. El que está dispuesto a menguar para que Cristo crezca. Ora al Señor ahora mismo, pídele, Señor, dame menos de mí y dame más de Cristo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos más de nosotros mismos. Necesitamos más de Jesús. Eso es lo que nuestra alma necesita. Solo cuando estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, podremos ser testigos fieles de alguien mucho más glorioso que nosotros. Solo cuando aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Y este es el segundo punto. Si no apunto hacia mí mismo, apunto constantemente hacia Jesús. Y hay dos formas principales en el texto en el que Juan el Bautista apunta hacia Jesús. Primero, Juan apunta hacia Jesús, versículo 29, porque él reconoce que Jesús es el único Salvador. Versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no pierdas de nuevo la fuerza de esta declaración leyéndolo a la luz de Juan 1:1 que predicaba el pastor Daniel. Este es el verbo que ya existía. Este es el verbo que estaba con Dios. Este es el verbo que era Dios. Versículo 14, el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Y si no fuera lo suficientemente increíble que Dios viniera a morar entre nosotros, lo cual es increíble, es glorioso en su máxima expresión, Él nos dice algo más poderoso. Él no solo vino a morar entre nosotros, Él vino para ser el Cordero de Dios. Un cordero, hermanos. Un cordero diseñado para ser sacrificado. Diseñado para ser manso, sucio. Y aquí está el Dios encarnado que viene como un cordero. ¿Por qué no apuntamos hacia nosotros mismos? Porque tenemos el testimonio de alguien mucho más glorioso. El Dios encarnado que vino a este mundo como un cordero para ser sacrificado. Juan nos dice, Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el verdadero Cordero de Dios que le dijo a Abraham que él proveería en el monte Moriah. Él es el verdadero Cordero pascual
de Egipto, el verdadero cordero de los sacrificios matutinos del templo. Él es de quien hablaba Isaías 53 cuando dijo: como un cordero fue llevado al matadero. Jesús es, como dice J.C. Ryle, la verdadera propiciación por nuestros pecados. Jesús es el Cordero de Dios. Y no pierdas de vista esto, mi hermano, porque ese Cordero, que es Dios encarnado, depende completamente de su identidad para llevar a cabo su ministerio. ¿A qué me refiero? Para que Jesús sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús debe ser completamente Dios y completamente hombre. Y puse aquí algunas razones, si me ayudan colocándolas ahí también. Primero, Jesús debe ser completamente Dios para ser el Cordero que quita el pecado del mundo, porque solamente Dios podía salvar a su pueblo, reconciliando consigo mismo a los pecadores. Solo Dios podía llevar a cabo esa misión. Jesús debía ser Dios porque solamente Dios podía soportar la ira de Dios. Cualquier otra criatura hubiese sido fulminada. No importa si hubiese sido el más glorioso de los ángeles, ninguna criatura puede soportar la ira de Dios. Entonces, para que Jesús pudiera soportar la ira de Dios, debía ser Dios. Tercero, solamente Dios podía ser el sacrificio perfecto. No había ninguna criatura que fuera digna de ser el sacrificio que Dios estaba demandando por el pecado. Y no solo eso, hermanos. Jesús debía ser completamente humano también para llevar a cabo su ministerio como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque solamente un hombre podía morir como representante de la humanidad. Solamente un hombre podía llevar a cabo esa función, no un ángel. Solamente un hombre podía cumplir el propósito que Dios tenía para los seres humanos, el propósito por el cual Él los hizo en Génesis 1. Y solamente un hombre podía identificarse con los pecadores humanos. Y aquí lo tienen, el Dios encarnado, completamente Dios, completamente humano, en esta tierra para ser el Cordero de Dios. Todo el evangelio, hermanos, depende de que Jesús sea Dios y hombre. Todo el evangelio depende de esto. Si Él no es Dios, entonces no puede ser el sacrificio perfecto. Si Él no es Dios, entonces no puede aplacar la ira de Dios. Si Él no es Dios, no puede pagar el precio por tus pecados hacia un Dios infinito. Si Él no es hombre, Él no puede ser nuestro representante y nuestro mediador. Pero Él lo es. Y ese es el testimonio de Juan. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y te diste cuenta de ese detalle? Él quita el pecado del mundo, no solo de Israel, no solo de los judíos. Él vino como Cordero a salvar personas de toda tribu, lengua y nación. Personas de todos los países, de todas las etnias, de todas las lenguas. Aquí están, hermano, la salvación disponible para todo aquel que en Él crea. Y no solo eso, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un día, amada iglesia, Él va a quitar todo el pecado del mundo. Un día. No va a haber más pecado aquí.
Ahora escúchame bien. Esto es una buena y una mala noticia. Es buena noticia para los que están en Jesús saber que Cristo va a quitar todo el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a reinar con Él y vamos a estar con Él para siempre. Para nosotros, para los que estemos en Cristo, es una excelente noticia. Y podemos cantar, como dice Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está centrado en el trono y al Cordero, dice Apocalipsis 7:10. Pero por otro lado, si tú no estás en Jesús, si tú no vives para Jesús, si Jesús no es tu Señor y Salvador, escúchame bien, lo que espera para ti ya no es un cordero manso que viene para ser sacrificado. Lo que viene para ti es la ira del cordero. Esa es la imagen que aparece en Apocalipsis. Jesús ya no viene como un cordero manso, Jesús viene como un cordero triunfante a derrotar y aniquilar a sus enemigos. Y te ruego que me prestes atención. Quizás estás distraído, quizás Jesús todavía no significa nada para ti, quizás Jesús no ha cambiado tu manera de ser, tu manera de vivir. Recibe esto, te ruego, como un clamor. Ven a Jesús. Ven a recibir al Cordero de Dios. Hoy viene manso para ser sacrificado. Hoy viene manso para ofrecer lavamiento por sus pecados. Pero un día Jesús va a volver a aniquilar a sus enemigos. Lean por favor conmigo Apocalipsis 14:9. Va a estar ahí en la pantalla. Dice: beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta quién está ahí? Ahí está el Cordero, listo para derrotar a sus enemigos. No un día, no una semana, no un mes, sino para siempre. Y esa es la realidad del infierno. Aquellos que no abracen al Cordero hoy y mueran sin Él, ese es su destino. Y no creas que puedas pelear contra el Cordero. No creas que puedes pelear contra Él y pensar que cuando mueras vas a tener otra oportunidad, porque no es así. Apocalipsis 17:4. Lee conmigo, está aquí también. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Leíste bien? Nadie va a poder vencer al Cordero. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Entonces te clamo, recibe el testimonio de Juan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recibe el testimonio de Juan para que tus pecados sean lavados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deja de huir de Dios y ven a sus pies. Ese es el mensaje que está disponible hoy para todo aquel que en Él crea. Cree en el Señor Jesucristo para ser salvado. Juan nos da este mensaje y quiero cerrar con esto,
mostrándonos que Jesús es este Mesías prometido, este Cordero anunciado en el Antiguo Testamento. Y para eso va a usar las imágenes del Espíritu Santo viniendo sobre él. Y estas imágenes apuntan hacia el rol que el Mesías iba a tener como siendo empoderado por el Espíritu. Pueden verlo en Isaías 11, Isaías 61. Y no solo eso, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo trae la promesa del Espíritu, apuntando a Ezequiel capítulo 36. ¿Y eso qué nos dice? Que en Jesús se cumplen las promesas de Dios. En Jesús las promesas hechas en el Antiguo Testamento se cumplen. Y Él no solo es ungido con el Espíritu, dando testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la Trinidad completa aquí, dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también hace disponible para los que crean en el Cordero que el Espíritu de Dios sea derramado sobre nosotros. Esa es la promesa, hermanos, para los que crean en Jesús, que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, venga a morar dentro tuyo, vengan a ser morada. Y eso es glorioso, hermanos. Si no fuera por Jesús, no podríamos tener al Espíritu. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Que el Espíritu no viene hasta que Jesús es crucificado y resucita. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene la función de apuntar hacia el Hijo. Por lo tanto, antes que el Hijo fuera crucificado y resucite, el Espíritu estaba expectante para que cuando eso sucediera, Él pudiera ser derramado. La Trinidad completa aquí entre nosotros, en Jesús encarnado, para dar testimonio de ese glorioso Dios. Y es Jesús, es este Jesús, es este Dios lo que la gente necesita escuchar. Sé que es difícil a veces, somos tan egoístas, nos encanta tanto que hablen de nosotros, pero la gente necesita a Jesús. No necesitan más de nosotros, necesitan conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tus hijos necesitan a este Cordero. Tu esposa, tu esposo necesita a este Cordero. No necesitan más de nosotros, no necesitan más dinero, no necesitan más recursos. Lo que necesitan es más de Jesús. Nosotros no somos los salvadores. Es difícil aceptarlo, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero eso es lo que la gente necesita. Ellos necesitan a Jesús. Si conoces a alguien aquí, la persona que esta visita necesita conocer, no soy yo, no es Damaris que va a estar en la bienvenida. Lo que esa persona necesita conocer, adivina quién es. A Jesús. Entonces, cuando te encuentres con una visita, salúdala y pregúntale, ¿conoces a Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador? Eso es lo mejor que le pueden preguntar a una visita. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona te conteste, tú puedes preguntarle y dar testimonio, como Juan el Bautista, que Jesús es el Salvador y que Él puede salvarlos a ellos también. Tú puedes decirle a tus hijos, Jesús es el Salvador, conócelo. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Y con esto en mente, quiero concluir simplemente recordando la idea central de este sermón. Un testigo fiel del Evangelio nunca apunta hacia sí mismo, sino que un testigo fiel del Evangelio siempre apunta hacia Jesús. Él es el Salvador y el Mesías prometido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Convierte, Señor, los corazones de aquellos que no te conozcan. Trae tu espíritu para dar vida a esos huesos secos, Señor. Y por medio de ese espíritu que ya mora en los creyentes,
Aplica esta palabra, Señor, solo como tú sabes hacerlo y como yo, Señor, soy incapaz. Ayuda, Señor, en el poder de tu Espíritu a todos mis hermanos a ser testigos fieles de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.